Hace unos pocos años, un reconocido artista inglés recibió el encargo por parte de una tal Lady F de pintar un retrato de su marido. Se acordó que el encargo se realizaría en la mansión de F. Hall, en el campo, pues los compromisos del pintor eran demasiados como para permitirle dar comienzo a un nuevo trabajo hasta que hubiese terminado la temporada en Londres. Como quiera que él se hallase en términos de estrecha amistad con sus patrocinadores, el arreglo fue satisfactorio para todas las partes, y el 13 de septiembre el artista partió con buen ánimo para realizar su encargo. Tomó, pues, el tren con destino a la estación más próxima a F. Hall, y cuando entró en su vagón se dio cuenta de que viajaría solo. En cualquier caso, su soledad no se vio prolongada mucho tiempo. En la primera parada después de Londres, subió al vagón una joven dama que se sentó en la esquina opuesta a él. Tenía un aspecto delicado, con una sorprendente mezcla de dulzura y de tristeza en su semblante, algo que un hombre observador y sensible como él no podía pasar por alto. Durante un rato ninguno de los dos abrió la boca. Sin embargo, una vez fue avanzando el recorrido, el caballero se decidió a deslizar los habituales comentarios que se suelen hacer en tales circunstancias, acerca del tiempo o del paisaje. Así, una vez roto el hielo, finalmente entraron en conversación. Hablaron de pintura, ¿cómo no? El artista se hallaba bastante sorprendido por los conocimientos que ella parecía tener sobre su obra y sobre él mismo. Estaba bastante seguro, sin embargo, de no haber visto nunca antes a aquella mujer. Su sorpresa no disminuyó en absoluto cuando, de pronto, ella le preguntó si sería capaz de pintar, de memoria, el retrato de una persona a la que solo hubiese visto una vez, o a lo sumo dos. Él dudaba qué responder cuando ella añadió: ¿cree usted, por ejemplo, que podría pintarme de memoria? Él replicó que no estaba seguro del todo, aunque quizás podría hacerlo si se lo proponía. Bien, dijo ella, pues fíjese en mí. Tal vez así se haga una idea de mi aspecto. Él atendió aquella extraña petición y ella entonces preguntó con impaciencia: ¿y bien, cree que sería capaz de hacerlo? Creo que sí, respondió él, aunque no podría asegurarlo. En ese momento el tren se detuvo. La joven se levantó de su asiento, sonrió de forma enigmática al pintor y se despidió de él, añadiendo mientras salía del vagón: espero que volvamos a encontrarnos pronto. El tren partió traqueteando, y MRH, el artista, quedó sumido en sus reflexiones. Llegó a su destino a la hora prevista y comprobó que el carruaje de Lady F ya estaba allí para recogerle. Tras un agradable recorrido, llegó a su lugar de destino, sito en uno de los condados aledaños a Londres, y fue depositado frente a la puerta principal de la casa, en donde sus anfitriones le aguardaban para recibirle. Una vez intercambiados los amables saludos de rigor, el pintor fue conducido a su habitación, pues estaba ya próxima la hora de la cena. Tras completar su aseo, bajó a la sala de estar. MRH quedó gratamente sorprendido al ver, sentada en una butaca otomana, a su joven compañera de trayecto en el vagón del tren. Ella le saludó con una sonrisa y él la correspondió con una inclinación de reconocimiento. Se sentaron juntos durante la cena, y ella se dirigió a él en 2 o 3 ocasiones, interviniendo en la conversación general, sintiéndose a sus anchas. MRH no tuvo duda alguna de que se trataba de una amiga íntima de su anfitriona. La velada transcurrió de la forma más agradable. La conversación giró en torno a las bellas artes en general y, durante un rato, sobre la pintura en particular. Sus anfitriones suplicaron a MRH que les mostrase algunos de los bocetos que había traído consigo desde Londres. El artista los sacó al momento, y la joven mostró un despierto interés por ellos. Ya era tarde cuando la reunión se disolvió y sus miembros se retiraron a sus respectivos aposentos. Al día siguiente, temprano, MRH se vio tentado por la soleada mañana a abandonar su dormitorio y dar un paseo por los jardines.
¿La sala de estar daba hacia el jardín?, preguntó a un criado que se hallaba ocupado organizando el mobiliario, si la joven dama ya había bajado. ¿Qué dama, señor?, preguntó sorprendido el hombre. La joven que cenó aquí anoche. Ninguna joven cenó aquí anoche, señor, respondió el hombre mirándole fijamente. El pintor no añadió nada más, pensando para sí que el criado debía ser bastante tonto o bien que debía tener muy mala memoria. Por tanto, tras abandonar el lugar, se adentró paseando en el jardín. De regreso a la casa se topó con su anfitrión, con el que intercambió las acostumbradas salutaciones matutinas. ¿Se ha marchado su rubia y joven amiga?, apuntó el artista. ¿Qué joven amiga?, inquirió el dueño del caserón. Esa joven que cenó aquí anoche con nosotros, respondió MRH. No logro adivinar a quién se refiere, replicó el caballero, bastante sorprendido. ¿No hubo una joven dama que cenó y pasó la velada aquí ayer con nosotros?, insistió MRH, desconcertado. Pues no, respondió su anfitrión. Desde luego que no. A la mesa no había nadie más que usted, mi esposa y yo mismo. Después de aquello, no volvió a tratarse el asunto, si bien nuestro artista se resistía a creer que se trataba de alguna ilusión. Si todo aquello había sido un sueño, ciertamente constaba de dos partes. Estaba tan seguro de que aquella dama había sido su acompañante en el vagón, como de que había estado sentada junto a él durante toda la cena. En cualquier caso, todos en la mansión, salvo él, parecían desconocer su existencia. Finalizó el retrato que le había sido encargado y volvió de nuevo a Londres. Durante 2 años continuó con su trabajo, esforzándose y acrecentando con ello su reputación. No obstante, durante todo aquel tiempo, no olvidó ni una sola de las facciones de su pálida compañera de viaje. No contaba con pista alguna que le ayudase a desvelar su origen, o siquiera su identidad. Pensaba a menudo en ella, pero no le habló a nadie del asunto. Había algún misterio en aquello que le imponía guardar silencio. Se trataba de algo extraño, disparatado, totalmente inenarrable. Y ocurrió que MRH acudió a Canterbury por negocios. Un viejo amigo suyo, a quien llamaremos M.R. Wilde, residía en aquella ciudad. Estando MRH deseoso de verle, y puesto que contaba con escasas horas para su visita, le escribió una nota tan pronto como llegó al hotel, rogando a M.R. Wilde que se reuniese allí con él. A la hora fijada, se abrió la puerta de su habitación y le fue anunciada la visita de M.R. Wilde. Cuando lo vio, al artista le resultó un completo desconocido, y el encuentro entre ambos fue un tanto embarazoso. Daba la impresión, según lo expuesto, de que su amigo había dejado Canterbury hacía algún tiempo, y de que el caballero que ahora se encontraba cara a cara frente a él era otro. M.R. Wilde, a quien habían entregado la nota destinada para el ausente, y que había acudido a la cita pensando que se trataba de algún asunto de negocios. La frialdad de la sorpresa inicial se disipó y los dos caballeros entablaron una conversación algo más cordial, puesto que MRH mencionó su nombre y este no era del todo desconocido para su visitante. Tras haber conversado durante un breve lapso, M.R. Wilde preguntó al artista si alguna vez había pintado, o si sería capaz de hacerlo, un retrato basado en una mera descripción. MRH respondió que nunca había hecho tal cosa. Le hago esta extraña pregunta, dijo M.R. Wilde, porque, hará unos 2 años, perdí a mi querida hija. Era hija única y yo la quería de todo corazón. Su pérdida supuso un gran sufrimiento para mí, y lamento profundamente no tener ningún recuerdo suyo. Usted es un hombre de probado genio. Si pudiese pintarme un retrato de mi niñita, le estaría de lo más agradecido. Entonces, M.R. Wilde describió los rasgos y el aspecto de su hija, y el color de sus ojos y de su cabello, e intentó darle una idea de la expresión de su rostro. MRH,
Escuchando atentamente y compadeciéndose de su dolor, realizó un apunte. No tenía ni idea de su apariencia, aunque tenía la esperanza de que el afligido padre lo tuviese en cuenta, pero éste sacudió la cabeza al ver el boceto, y dijo: No, no se le parece nada. El artista volvió a intentarlo y de nuevo fracasó. Los rasgos estaban bien, pero la expresión no era la suya, y el padre desistió, agradeciendo a MRH sus esfuerzos, aunque desesperando de cualquier resultado positivo. Súbitamente, un pensamiento sacudió al pintor, tomó otra hoja de papel, hizo un rápido y vigoroso bosquejo y se lo alargó a su acompañante. Al momento la cara del padre se iluminó con una brillante mirada de reconocimiento, al tiempo que exclamaba: «Es ella. Es seguro que debe de haber visto usted a mi hija, o jamás habría podido alcanzar un parecido tan asombroso». «¿Cuándo falleció su hija?», preguntó el pintor, presa de la agitación. «Hará 2 años, el 13 de septiembre. Murió al atardecer, tras una breve enfermedad». MRH consideró el asunto, pero no hizo mención alguna de sus cavilaciones. La imagen de aquel pálido rostro se había grabado profundamente en su memoria. Ahora se cumplían las extrañas y proféticas palabras que ella había pronunciado tanto tiempo antes. Unas pocas semanas después, habiendo terminado un bello retrato de cuerpo entero de la dama, se lo envió a su padre, y todos cuantos lo vieron declararon que el parecido era exacto.